de Ernesto Guevara Lince. Por supuesto que la quiere profundamente, pero no tiene la posibilidad de vivir mucho con ella, porque son ya los últimos meses, tiene 4 o 3 meses, la niña cuando ya viene la parte final de la embarcada a Cuba. Y además también cae a la cárcel en aquel tiempo, y pues ya están casi todos no todos, pero la mayor parte de los que van a ser los viajantes del Granma, los toman presos, estarán en la cárcel de Miguel Schultz, y van a estar ahí pues esperando la posibilidad de poder salir. Un día yo creo que vale la pena, porque no hay día que no salga en cualquier conferencia esta relación Gutiérrez Barrios Fidel. Siempre, siempre. Y generalmente pues hubieran hecho un debate en ese sentido para crear toda esa basura de la historia de la religión. Partidario de un barco que casi no tiene nada, pero que va cargado de rebeldía, de decisión, de valor. Un barco realmente como la revolución cubana, y está en un museo. Y la primera batalla de ese conjunto de 82 que van empujados van peor que no. En la huerta de la casa que habían comprado para partir, y lleva naranja, ¿no? Y el Che pues se la pasa limpiando vómitos, también va mareado, no crean que no, pero todos van mareados, en fin, son 7 días hambreados. Y la primera batalla que libra ya para entonces el 26 de julio, en memoria de la fecha del cuartel Moncada, es llevar 7 días mareados, con un motor apagando.
guían mucho a los guerrilleros. Y va a haber múltiples luchas. ¿Y qué va pasando con nuestro personaje? Pues el Che, con esa voluntad, capacidad, disciplina que tiene, va a ser no solamente el médico que rápidamente deja de serlo, aunque va a seguir ejerciendo, pero le da miedo a la gente que caiga en manos del Che. Sacaba muelas sin anestesia. Imagínense, no sé si han ido cuando le ponen anestesia duele. El Che era experto en sacar muelas sin anestesia. Hay varias anécdotas donde oyen a la gente gritando y es que el Che está sacando muelas. Pero no solamente era buen médico en muchas cosas, tenía práctica, y pronto la tarea de médico pasa a ser secundaria. Siempre será el doctor Guevara, pero ya no es más bien el guerrillero Che, que empieza a ser tan valiente, tan valeroso y tan arrojado como los que más. Pero además empieza a tener tareas que le otorga directamente de mando de algunos grupos, de algunos pelotones, y va a destacarse por la disciplina. Y al poco tiempo, en esos años de lucha, además con un carácter muy especial a la manera argentina y rígida como era en muchos aspectos del Che, va a tener el mando de una columna. Para entonces la columna del Che está altamente disciplinada, eso se destaca, que además le incorpora a muchos jóvenes, es un equipo de muchachos, campesinos todos, pero les pone la primera obligación. Y llegan muchos, se empieza a hablar de un argentino que anda por ahí que dice el Che, y hay muchos muchachos que le llaman de los pueblos, de los valles llanos, que quieren ir a pelear, porque de pronto cuando hay revoluciones como la mexicana, guardando las proporciones, yo doy clase de revolución mexicana en la facultad, les digo que cuando vienen las revoluciones que son de veras, la gente lo que quiere es irse a la revolución. Piensen en Villa, piensen en Zapata, la gente de los pueblos quería irse a la revolución. En primer lugar porque se salían de la hacienda, se salían del dominio del hacendado, y en algunos casos pues se liberaban hasta de la mujer, o la mujer de los hombres, porque había muchas mujeres, que se fueron la revolución es un acto de emancipación, y se vuelve alegre. Piensen en aquellos campesinos que no tenían derecho a un caballo, la revolución les da arma, les da caballo, hablo de México, y está toda irse a la revolución. Cuando uno ve y estudia el villismo en el norte, que poco lo conocemos, yo soy de Durango, uno sabe que se fueron por alegría, y porque querían a su manera hacerse justicia que no habían tenido nunca. Y así yo creo que son las revoluciones. No sé cómo pensaban los guajiros, pero de pronto toda la gente quiere pelear con Batista. ¿Qué condiciones pone el Che? Que lo decía Tablada, creo, en primer lugar, consíganse el arma, porque las revoluciones siempre se hacen con las armas del enemigo, generalmente. Y la mexicana fue así. Y por otro lado, la condición que les ponía el Che, por ser el Che, que venían a aprender a leer y escribir. Muchos eran jovencitos de ellos, que se vuelven muy famosos combatientes de la columna del Che, pero primero los pone a escribir y los tiene ahí sentados haciendo la tarea, todo lo demás, y en muchos casos el Che es maestro y trabaja con ellos. Y luego pues les enseña guerrilla, porque ya entonces sabe algo de guerrilla, en fin, todo lo demás. Todavía no es comandante, va a pasar un tiempecito y va a tener el rango más alto que puede tenerse en el mando militar político de la revolución al tiempo, al comandante Che Guevara. Y de manera muy así especial, no una cosa formal, como no era tampoco en la revolución mexicana, pero yo tengo un tío que era general villista, José Galaviz, y bueno, pues les entregaba a Villa, ya el que se portaba más o menos bien, general, y así mandaba como 60, pues ya podía ser hasta morir ese cargo, pero sí general. Entonces, así pasa con el Che en la montaña, en la sierra, obtiene el cargo de comandante. Y entonces así los daba Villa, ¿verdad? No había que ser tan formal. Además, qué bueno que no fueron heroico a colegio militar, porque si no, no hubieran sido revolucionarios. Se hicieron en la guerra, como se hizo el Che, como se hizo Camilo Cienfuegos, como se hizo Raúl, y como se hizo Fidel, en la guerra misma, aunque él ya venía muy estudiado de la estrategia militar. El propio Fidel comenta en los libros de Katiuska que él estudiaba estrategia militar de la Revolución Francesa y otras revoluciones desde muy joven, y leía todo eso. Y luego otros pues ya era la pura teoría, pero en la práctica se hicieron revolucionarios. Ya no quiero meterme con esa etapa. Bueno, llega un momento en el que será definitivo ese pueblo en armas cubano que se suma a la lucha de estos jóvenes revolucionarios del 26 de julio,
hará posible que en el lapso de 2 años y medio, hacia el final, venga la posibilidad de tomar por asalto el cielo, es decir, el triunfo de una revolución. Y el Che en eso será fundamental, y esa historia que platica Fidel y todos los demás, donde es la heroica lucha del propio Che con un grupo pequeño de soldados, relativamente de 300 soldados, que son capaces de tomar, digamos, la puerta de entrada hacia La Habana, que es la ciudad de Santa Clara, donde la imagen heroica del Che se proyecta como nunca. Y entonces, como dice Carlos Pueblo, ya el Che es el Che que aprendieron a querer desde la histórica altura, se refiere a la Sierra Maestra. Y esa famosa canción que decían de Hasta Siempre Comandante refleja eso, esa historia del Che, cantada en una de las mejores canciones de la Revolución Cubana. Viene el triunfo, y en las fotografías del triunfo de la revolución aparecerán siempre, ya es la figura del Che, Fidel, Raúl, Camilo y el Che. Son los jóvenes así que aparecen en la iconografía de la Revolución Cubana, que son ya jefes militares cada uno de ellos, y cada quien a su estilo y a su forma. Y vendrá la etapa más difícil. La gente piensa que la etapa más difícil fue la lucha armada. Fue complicada, generó miles de vidas que se perdieron por la lucha revolucionaria, pero viene la etapa de algo inédito, la etapa más difícil que nadie ha enfrentado en América Latina, nadie. Construir el socialismo, un proyecto de socialismo más adelante, en un país donde el socialismo, como dice Fernando Martínez Heredia, un socialismo que por primera vez se habló en español en el mundo occidental. Y ese era el aporte primero de la Revolución Cubana. No rápidamente dicen que ya son socialistas, van a ser una serie de circunstancias que esa revolución democrática, nacionalista, pero sí antiimperialista, va a ir forjando cada vez más medidas más radicales, cada vez profundizando una revolución de justicia, y empieza la reforma agraria, y luego empieza una cosa revolucionaria que también solamente en revoluciones como esa se pueden dar, que de pronto se les ocurre la locura que van a acabar con los analfabetas en su país, y la acaban. Cuba es el primer país en América Latina, y no sé si de los lugares del mundo, no sé si los rusos lo habían logrado, que eliminen el alfabetismo en unos cuantos años. Y quienes van a alfabetizar son jóvenes, jovencitos de secundaria, de prepa, de universitarios, y que van como combatientes ahora en la guerra por la educación. Y eso es en los primeros proyectos. Pero vienen otras cosas, viene la cuestión de la reforma agraria. El Che insistía mucho y era muy latoso en eso en todo el tiempo, que él quería una revolución agraria, una reforma agraria que fuera como la de México, pero mejor. Y lo decía porque él conocía muy bien cómo había quedado la reforma agraria. Para el Che, cuando anda acá por México, dice que la Revolución Mexicana ya se acabó. Y tenía razón. Para él estaba claro, sobre todo lo vio cuando vio un desfile del 1 de mayo, y vio a los de la CTM, y vio a los de la CROC, y vio a la clase por el proletariado mexicano marchando como marcharon, en aquellos, como borregos, en aplauso al presidente de la República frente al Palacio Nacional. Entonces el Che varias veces escribió que podría ser una reforma agraria como la de Zapata, y decía también de Villa, porque también conoció muy bien a Villa, y eran los dos personajes que le gustaban, pero que bajo la forma propia de los cubanos. Y viene la reforma agraria, que tiene similitudes, pero es mucho más avanzada de Cuba. Nosotros nos pasamos, y todavía no concluimos la reforma agraria que pensó Zapata y Villa. Pasaron más de 100 años, y por el contrario, hicimos la contrarreforma agraria, y la tierra ya la expropiaron otra vez los latifundistas y las empresas extranjeras. Pero vino la reforma agraria, vino el problema de los salarios, de las rentas, de las casas, y luego pues una cosa que sí era ya de a tiro, digamos, una serie de cuestiones concretas del trato de la población, que de pronto las mujeres, incluso como dicen en México, de la vida galante, de pronto se convirtieran en mujeres trabajadoras, se les dotara de una máquina de coser para que regresaran a su casa a trabajar, y sacarlas por la vía de los hechos concretos de ello. Y muchas otras medidas que no vamos a ir, el intento del acceso a la salud de la mayor parte de la población. Todo lo que se hizo en muy poco tiempo, y es una reforma radical, fundamental, de una revolución que ha sido radical en todos los sentidos. Perdón, voy deprisa, pero no sé si lo estoy confundiendo. Bueno. ¿Y qué hace el Che? Bueno, pues el Che le encantaba andar echando tiros, en fin, y le encantaba, y era el comandante heroico guerrillero.
Pero viene la etapa más difícil de toda revolución, la parte constructiva de la revolución. Si se chafea la revolución, pues pasa lo que pasó en México, que prácticamente se quedó inconclusa, como dicen algunos. Pero en Cuba hay la idea de llevarla a cabo. Y en la medida que es radical, compañeros, y ellos lo explican muy bien el Che, hicimos una revolución y el proyecto de una revolución socialista no se da en términos de lo teórico como nos dijo Marx, porque Marx no prevía la posibilidad del imperialismo ni de todas las cosas, lo atisbó, pero no estaba presente en sus trabajos serios. Que una revolución no se hace así como en el libro, en donde no hay elementos del capitalismo que pueden operar en contra de un proyecto socialista. Y Cuba enfrentó a los peores proyectos que podían enfrentar el capitalismo. En primer lugar, tan cerca ellos de Estados Unidos, pero menos jodidos que nosotros estamos más cerquitas, pero no hemos hecho ninguna revolución de esa naturaleza. Pero tener el enemigo imperial enfrente era más complicado para una revolución de esas características. Y empieza toda la etapa de la contrarrevolución. Cuba va a tener una contrarrevolución fuertísima, que va a ser financiada, por supuesto, por los norteamericanos, en la medida que se lesionan los intereses norteamericanos, vienen los sabotajes, vienen los actos de terrorismo y muchas otras formas que en ese momento se planteaba el imperio para deshacer una revolución de esa naturaleza. Y que no se pudiera extender lo que para ellos era profundamente peligroso, que era que pudiera extenderse la radicalidad de la revolución cubana al resto del continente. Y es ahí donde tienen los revolucionarios que han pasado por la fase armada que meterse a su etapa de constructores. Y en ese sentido yo creo que el Che es fundamental. Bueno, de Fidel todo el mundo lo sabe, pero para el Che, y además hay cuentos, yo no sé si son ciertos, de que están en una reunión de la dirección de la revolución y nos dicen que, a ver, ¿quién sabe algo? ¿Quién es economista? Y entonces que el Che levanta la mano. Es un cuento que yo no sé si sea cierto, pero se volvió práctico. Y entonces ya salen y Fidel dice, ¿tú eres economista? Y dice, no, yo vi que comunista. Y levanté la mano. Bueno, sea cierto o no, lo cierto es que el Che se le encarga la conducción de la economía cubana. Y como el Che era tan disciplinado y tan comprometido con sus tareas, hace, esto está escrito mucho, dicho, empieza a releer lo que ya sabía. Él sí no es como nosotros que nos dejamos el Capital, creo que en el primer tomo y los primeros capítulos. Vuelve a releer el Capital. Y como están construyendo una revolución, pues no lo hacen como becarios, ¿no? En tiempo libre, sino que en la noche, como son de tecolotes, la revolución cubana es de tecolotes. Todos los dirigentes de la revolución trabajaban. Tecolotes es búho, no es insulto, porque lo sé que, como es una palabra en náhuatl, como que no conocen algunos, y estudiaban a Marx y el Capital en círculo de estudio, que eso está para los principiantes, pero ellos eran unos hombres que hicieron una revolución, estudiaban el Capital, lo vuelven a releer en seminarios. Y estaba Fidel, estaban otros dirigentes del Departamento de Industrias, de la INRA, en fin, y vuelven a releer el Capital. Muchos de los compañeros de ellos dicen cómo empezaban a la lectura del Capital a las 10, 11 de la noche, que terminaban sus tareas, y terminaban a las 6 de la mañana, 7. Iban todos. Fidel empezó a faltar, lo expulsaron del círculo de estudio. Perdón, empezó a faltar porque Fidel no podía asistir a todas las reuniones que tenían que tener en las oficinas del Che. Pero el Che corrigió, y lo está dicho, demostrado por Borrego, el compañero que asistía con el Che, que era ahí, de sus hombres de confianza en la cuestión económica, que había un maestro que trajeron de un español que estudió en Rusia, Mansilla, y era un especialista en el Capital, y pues leían todos y sí cumplían, entonces era ya muy noche, y que en una de esas llegó Fidel medio tarde, pero entonces empiezan a hablar del tomo o del capítulo que tocaba, y entonces Fidel les dice que él quiere comentar algo, que al parecer hay un error en el Capital, en una fórmula del Capital, y Mansilla dice, no manches, ¿verdad? ¿Cómo no puede haber un error en el Capital? Pues resulta que es cierto, y Mansilla, y empiezan a hacer la ecuación matemática, y hay un error, no porque Marx no supiera de lo que decía, sino al ver impreso, me supongo, hicieron mal la ecuación matemática, errada, ¿sí? Y de ese tipo era Fidel, y miren que tenía todo encima, pero eso era Fidel. Pero hay cuestiones, Fidel lo ha dicho,
no sabíamos nada de socialismo. Dice, todos estábamos empanfletados. Y lo dijo al final casi de su vida en el famoso discurso de la universidad. ¿Quién sabía de socialismo? Nadie. Sabíamos ideas así en lo general, en las cuestiones que habíamos leído en Marx, pero construir el socialismo, nadie. Por eso, pues, había que hacer una historia nueva en la vida de la humanidad, que algunos lo lograron como los cubanos, pero no los rusos ni los chinos, en fin, por circunstancias diferentes. Entonces estaban enfrentando una nueva vida, un régimen social inédito y sobre todo menos en América Latina. Y al Che que lo convocan a que organice en primer lugar en el Departamento de Industria de la Reforma Agraria, que es lo más importante en ese momento, pues se pone a estudiar. Le encantaba el estudio, leer, en fin. Y empieza a organizar la economía cubana. Y ahí pasa con lo que él dice en su carta de despedida, su etapa de esperanzas de constructor. Pero se compromete como es el Che. De ahí hay otras tareas que se le encomiendan y luego se ha aprendido tanto de economía y de industria que hasta director del banco lo mandan. Y es un sacrilegio para muchos en el mundo que los billetes de Cuba se firmen con la firma Che, como los firma él. Y está un tiempo ahí, pero hay muchas otras tareas y el Che ya se vuelve un especialista en el estudio del proceso del funcionamiento de la economía socialista. Y empieza a leer lo que escriben y lo que han hecho en otros países como responsable, y luego lo mandan al departamento al ministro de Industrias. Anda cargando a sus economistas y a su gente y estudiando. Pero el Che va, como decía, creo que Tablada Feliu, tiene muchas tareas al mismo tiempo. Es departamento de industrialización, es director del banco, ministro de industrialización, pero tiene sus tareas en el partido, tiene sus tareas en la política exterior. Es un hombre que hace al mismo tiempo 20,000 cosas, 20,000, y empieza a escribir algo que no logró convencer a Orfila, a Fidel y a los demás, y al propio Che, que le hicieran un libro para el siglo XXI sobre la Revolución Cubana. Pero el Che empieza a hacer una serie de formulaciones fundamentales en el futuro del socialismo. Y va a producir en esos años primeros, entre el 59 y el 64, libros magistrales en donde se nota otra vez esa idea avanzada del Che. Ese libro, que es una especie como de artículo que manda a una revista uruguaya que se llama El hombre y el socialismo en Cuba, que después se editó bajo el nombre El socialismo y el hombre nuevo en Cuba, que es una reflexión filosófica, humanista, en donde es el anhelo y el sueño del Che, del tipo de hombre que tenía que dar la revolución cubana. Algunos lo tildan de utopista, de idealista en muchos sentidos. El Che era en ese sentido fundamentalmente utopista, porque él sí creía en la posibilidad de la utopía, pero como una realidad. Y es cuando plantea, incluso en ciertas partes donde dicen una serie de pensamientos que para muchos ustedes piensan que no existirían en el Che. Hay un párrafo donde dice: a riesgo de parecer ridículo, debo decir que un revolucionario tiene que tener un profundo amor, y tiene que ser un hombre amoroso, un hombre amoroso a los seres humanos, a su familia y a sus compañeros, porque no puede haber un revolucionario que no cree en el amor. Está hablando no en el amor que ustedes están pensando, ya les vi la mente en otro sentido, están pensando en el sentido humanista, y que esa es una cualidad inexcusable en un revolucionario, un ser que ame a la especie humana, porque es un principio de poder luchar por él. Y otras cosas que dice ahí, y habla de una frase que luego la gente, los dogmáticos no creen en ella. Él dice: si no hay conciencia, no hay socialismo, porque el socialismo se construye sobre la base de la conciencia. Claro, hay otras cuestiones, en fin, pero el factor fundamental para él es el sentido que una sociedad tenga conciencia de construir un nuevo mundo y un nuevo hombre. Y si nosotros vamos a ser el nuevo hombre, y así lo plantea. Y luego, como tiene tiempo, hace otra gran formulación que luego algunos los tergiversan. Se llama la guerra de guerrillas, un método guerrillero en Latinoamérica. Y efectivamente hace lo que Fidel a veces no tiene tiempo, aunque él es el que inventó el método, y el Che se pone a teorizar sobre lo que es el método guerrillero en América Latina, en un país subdesarrollado. El famoso libro de la guerra de guerrillas, que se volvió así pues en la experiencia político-militar de la Revolución Cubana, que después fue simplificado, y ahí es donde el Che, ni modo, pues lo simplificaron algunos
sobre todo aquellos que nunca leyeron al Che en un sentido profundo e iniciaron luchas de guerrilleros. ¿Qué se simplificó y se pervirtió? La idea de que el Che partía de la idea del foco guerrillero, y que entonces con un grupito, pues aislado de la sociedad, podía hacer la guerrilla. Desde la primera página, quien se lee La Guerra de Guerrillas, plantea muy claramente que una lucha revolucionaria y una guerrilla tiene que darse cuando se han agotado ciertas condiciones políticas y donde no hay ningún resquicio para la lucha electoral. Parece que en México cada vez se pone más así. Bueno, a lo mejor llegaremos al quinto fraude, al sexto fraude y seguiremos aguantando, ¿no? No lo sé. Pero que no podía una guerrilla nacer aislada de una lucha social y política, porque la guerrilla no era por sí mismo toda la revolución, sino la expresión de una lucha social y política de muchos otros hombres y mujeres. Pero después llegó un francés, ya ven cómo son los franceses, ellos son ilustrados y lo demás pues vienen de sociedades cultas, y llega a Cuba y escribe sobre América Latina, en fin, todo lo demás. Voy a ver cómo los franceses, yo no sé francés, así que no puedo decirles más. E inventa un nuevo texto que en América Latina tuvo mucho divulgación, incluso en Cuba fue muy conocido, y fue a buscar al Che y lo entrevistó, en fin, era el Regis Debray, el gran amigo hoy de un amigo que ustedes quieren mucho, Jorge Castañeda Goodman, porque Castañeda lo va a buscar y bueno, y van a ver que luego se cruza en la vida varias veces, y entonces todo el famoso foco, y tienen que leer a Piñeiro. Seguramente muchos han oído hablar del comandante más terrible de la Revolución Cubana, que se llama Manuel Piñeiro. Ándele, usted se ve que es de ese grupo, Barbarroja, que es el hombre que organiza o es el operador de la lucha revolucionaria internacionalista en la que está el Che, en África, en América Latina, todo lo demás. Eso, el tremendo Barbarroja, como le dice García Márquez, ¿no? Es el tremendo García Márquez, y el Barbarroja porque se vuelve un hombre mítico. Quizá el hombre menos conocido, porque así era él, era el hombre de la revolución, pero que hacía el trabajo de la subversión, bueno, para algunos, es poco conocido, pero es el hombre que acompañó al Che, no necesariamente en el campo de acción, pero sí en todo lo que hacía el Che y hacían otros revolucionarios de América Latina, porque él estuvo vinculado a muchos revolucionarios de América Latina. Y entonces, todo ese bagaje de la lucha revolucionaria se va a desarrollar en ese texto, pero luego se deforma. Y entonces, por eso se generan algunos movimientos guerrilleros. Más leído el Che, y peor leído a través de Debray, se tiene la idea de que el Che cree en el foco. Por ejemplo, hay muchos autores, y ahí hemos escrito algo, varios, sobre Arturo Gámez. Arturo Gámez, que es la primera del levantamiento militar, somos paisanos, lo conocí bien, estaba yo chiquillo, éramos del mismo rancho, y entonces decían que era un foco guerrillero. Nada más ajeno a Arturo que el foco guerrillero, y lo escribió. Desgraciadamente, Fidel dice, yo he leído algunas cosas de esas, pero no me crean todo, Fidel dice que una guerrilla se puede perder en un movimiento táctico, y eso fue lo que le pasó a Arturo Gámez. En un movimiento táctico la guerrilla fue derrotada y fue eliminada, y ese es el riesgo de una guerrilla, si tiene algún error táctico. Pero jamás, más bien la forma de foco se dio en la guerrilla urbana en México y en otros lugares, en donde aislada de cualquier movimiento social y político, era un combate más bien cerrado contra un grupo de gentes, y se tuvieron resultados fallidos. Pero en general, donde los intentos no se dieron, en otros lugares de América Latina, estaban muy claros que el foco no era la estrategia del Che. Lo que sí decía el Che, y esa era una crítica a la izquierda reformista, a la izquierda electorera, a la izquierda de ese tipo, en donde decía el Che que efectivamente ninguna guerrilla puede sobrevivir si no está al lado de un movimiento social importante que la nutra, que la apoye, pero que no se tienen que esperar, como dicen los comunistas mexicanos, que había que esperar a que hubiera las condiciones y que Marx escribiera por la Ouija que había condiciones. Entonces esperarla, ¿no? Pues, es que así son los comunistas mexicanos y otros como ellos. Había que esperar si había un mensaje celestial donde decía, están dadas las condiciones objetivas y subjetivas, y ahora sí vámonos.
El Che decía que las condiciones subjetivas había que crearlas. Bueno, si es por miseria, por hambre, en América Latina, en África y en muchos otros lugares hay condiciones subjetivas desde la época de Marx. Pero lo que no hay a veces son las subjetivas, pero que hay que crearlas. Y ese es el concepto del Che. Y él ponía un ejemplo, el motorcito que empieza a mover el gran motor de la revolución. Bueno, voy a dejarlo ahí en esa parte. Es la etapa en la que el Che... Pero ahí, en esos años, para no desviarme, creo que ya me desvié, ¿verdad? Bueno, hacen lo que planteaba ayer, porque él es el que sabe de eso. Estando en el banco, el Che, pues empieza a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con la economía? Y hace 2, 3 viajes al mundo del futuro. Él creía efectivamente, mucho en aquel tiempo, era como muchos de nosotros y muchos de ustedes, no se hagan, que creían que la URSS era el mundo del futuro. Si alguien me dijo que no creía eso alguna vez, los que son de izquierda, mienten como un periódico, porque era el mundo del futuro. Y así se creyó, creo que en muchos lugares del mundo. Pero el Che, que le toca construir un mundo del futuro en un país subdesarrollado y en las condiciones de bloqueo y en todo eso que ustedes saben, empieza, bueno, que realmente va a ser nuestro modelo el socialismo, pero desde el principio los revolucionarios cubanos, y esa es parte de lo que pensaba Fidel y en eso fundamental, tenía que ser bajo la forma, el estilo y la propia historia del pueblo cubano, y tenía que hacer una revolución propia, lo que decía Martínez Heredia, hablar la revolución y el socialismo en español y en un pueblo subdesarrollado. Y tienen la mala fortuna los cubanos, y perdónme ahí si no me regaña, me corrige Ángel, tienen la mala fortuna en una primera etapa de tener que, bueno, la primera etapa fue una buena fortuna, ellos están aislados del mundo, salvo México y como Fernando Gutiérrez Bearre, que apoya a Fidel, según dicen algunos, no hay relaciones con nadie, ya los corrieron de la OEA, no tienen relación con nadie, están aislados en el propio continente. Y Cuba es un barco ahí, en la mitad del Caribe, que no tiene relaciones con nadie, políticas, económicas, y de pronto pues el mundo del futuro se les aparece. Yo veo cómo son oportunistas los rusos, y dicen, bueno, ¿qué les parece, muchachos, si se vuelven del campo socialista? Y Fidel lo ha escrito, lo dice, creímos mucho en esa revolución heroica, en esa lucha que dieron contra el fascismo y en toda la experiencia de un pueblo como la Revolución Rusa. 15 minutos, ya voy. Entonces se establece eso y es muy fructífero para Cuba, muy fructífero porque empieza un mercado, una economía, les compran el azúcar más o menos a buen precio y eso permite en un momento dado muy bien para Cuba. Y ellos creen en la actitud de los tovares, ¿no? Los camaradas rusos, pero no los conocían, por eso creen en ellos. Y vendrá muy pronto el desencanto hacia la relación real que tienen los soviéticos con el resto del mundo, incluyendo con Cuba sobre todo. Y un día, en 1962, 1 año y medio, 2 después del triunfo de la revolución, llegan los tovares, llevan disfrazados, uno de un mariscal disfrazado de agrónomo, y le dicen a Fidel que quiere verlo un cuate de allá. Va Alexander Alexeyev va a decirle que lo quieren ver, y no, pues le dicen que lo vemos. Y entonces va ese mariscal ruso, mariscal o general, algo así, pero un alto jefe militar de los más altos de Rusia, y le dicen que en función de la defensa del socialismo vienen a proponerles un negocio, y ese negocio es pues que les traen unas fuscas atómicas, fuscas, fíjense, unos cohetes, y que eso es en defensa del mundo socialista, y que dado ellos están cerca de Estados Unidos, pues le pueden romper en majos la mandarina a los gringos, si ponen 40 misiles intermedios atómicos. A eso les llegan a proponer los rusos, y es en defensa del mundo socialista. Hay un libro muy conocido que se llama La crisis de octubre, que lo escribe Fidel, pero ese libro lo hace a partir de una serie de encuentros que tuvo con McNamara, era el secretario de defensa de Estados Unidos, y un día los gringos quieren saber qué pasó, qué hubo ahí, y hasta los rusos, ya no eran soviéticos, aceptan platicar, y quieren hacer un encuentro para ver cada quien cómo vio la crisis de octubre, porque resulta que Fidel dice que no quiere los cohetes, y les dice que no, pero que va a platicarlo con el resto del buró, no se llamaba buró, allá era la dirección del partido, ¿verdad? Buró en los rusos, es la dirección, y entonces, pues no tiene ganas Fidel, y a Marte porque todas más son regachos, le dicen que tiene que ser en secreto,
Y Fidel dice que les explica que la Revolución Cubana nunca ha mentido. Y mentir que tienen ahí escondidos 42 misiles atómicos pone en riesgo la posibilidad, no solamente de que pierdan la confianza de su propio pueblo, porque van a decir una mentira, las cosas tienen que mantener calladas. Y él dice, bueno, si realmente somos países independientes y soberanos, hagamos un tratado militar abierto, que todo el mundo sepa que en función de la defensa del mundo socialista de Europa y nuestro, vamos a tener misiles. Y Cuba hace lo que no hace nadie. Se les va a los gringos, de veras, cuando uno ve esas cuestiones de organización de los cubanos, meter 42 misiles atómicos sin que nadie se dé cuenta, y los misiles no son así como flechas, ¿no? Son unas cosotas. Bueno, he visto fotografías ustedes seguramente, ahora que están de moda los misiles en Corea del Norte, ya ven que son así grandotes, ¿no? Entonces los meten, pero sobre una base de una organización secreta, organizada por la revolución, por el ejército, todo lo demás, porque en las noches pasen los camionzotes y les dicen pues que van ahí, quién sabe qué cargamento de caña, y toman medidas muy duras que a veces Cuba tiene que meter. Todo el que vea un misil va a ser guardado 40 días. No porque se pone borracho ahí en la cantina y empieza a decir, una cosota. Tiene que mantenerse en secreto. Y lo mismo pasa con militares, tengo entendido, por lo que escribí por el Fidel. Nadie podía ver eso porque era secreto. Digo, no se estaban llevando unos pomos para emborrachar, estaban llevando misiles atómicos. Y los arman en secreto. Incluso el Che y Raúl van a negociar la última vez de que no sea secreto. El Nikita Khrushchev, que era muy macho, dice, el jefe ruso, les dice que no tengan temor, que no van a ser descubiertos, y que frente a cualquier problema los rusos son bien machines, ¿verdad? Y que los van a defender. Fidel se queja de eso, lamenta, dice, bueno, teníamos confianza en ellos, teníamos la experiencia de la gran revolución rusa, y se nos plantea en función de la defensa del mundo socialista. Ese es estoy hablando de internacionalismo, para que vean de eso que hizo la Revolución Cubana. Y finalmente se instala. Pero si ahora es difícil esconder hasta en la casa un problema de una fusca con tantas tecnologías que hay, imagínense 42 misiles, torres, que además necesitan unas cosotas para guardar. Bueno, y aparte en Cuba volaban aviones cada rato y había unos muy grandes, muy especiales, que en aquel tiempo eran así la última tecnología de aviones espía, eran los famosos U-2, que volaban a alturas muy grandes, y volaban sobre Rusia y luego empezaron a avanzarlo sobre Cuba. Y ya las cosas se están complicando porque luego pues los U-2 descubren los hilos donde están guardados. Y ahí van corriendo en el Departamento de Estado de la Defensa y luego en el nivel más alto en Estados Unidos. Y les dicen que hay misiles en Cuba. Le muestran a Kennedy fotografías de los misiles y hay reuniones en la Casa Blanca. Y va su hermano Bob, está McNamara y están los halcones. Y hay un debate en octubre del 62 en donde están por decidir si sueltan bombas atómicas o si barren la isla y cuál va a ser la forma de invasión de Cuba. No se está discutiendo si invaden o no, se está discutiendo cuál debe ser el tipo de invasión. Pero como las armas atómicas ya ven que no conocen fronteras, pues entonces dicen que un bombardeo atómico le puede llegar hasta los gusanos de Miami y hay que proteger a la gusanera, ¿no? Y entonces hay un debate, está narrado día por día por McNamara, que era el jefe de la defensa, y hay la decisión de muchos de que se bombardeen. Los revolucionarios lo saben de que están frente a un hecho realmente de mucho riesgo. Y empiezan los barcos rusos que todavía traían parte de las fuscas, vienen desde la URSS, pero como los gringos amenazan a los rusos de que van a ponerse truchas, que no van a poder entrar ya nadie a Cuba porque bloquean con portaaviones, con todo eso, la isla, y entonces amenazan a Cuba. Se sabe que va a haber una invasión, pero digamos, pues entonces el ejército rojo ya no es roja, es rosita. Ya no están los de la otra época y es un ejército rosita. Y los mariscales después han dicho, los mariscales del ejército rojo lloran de que hayan sido ellos aceptado las decisiones de Nikita,
que fueron capaces de los norteamericanos de meterse a sus propios barcos y poder ver qué traían. Y luego los del Ejército Rosa se regresan a la URSS. ¿Y quién creen que se queda bailando? ¿Quién tiene ahí la bronca del asalto? Los cubanos. Y empiezan a negociar los del Ejército Rosa, yo ya no le digo rojo, el Ejército Rosa con el Ejército Norteamericano. Y hay una película que se llama Los 13 días de octubre, que dice Fidel que incluso está muy bien hecha, creo que es de Oliver Stone, pero hay muchas versiones. Y empiezan a amenazar de que le van a invadir Cuba. Y llaman al embajador soviético de Estados Unidos, y le dice, ustedes tienen misiles atómicos en Cuba. Y dice, no, por esta que no. Y dice, jure que no. Y jura y perjura y se persina el soviético y le muestran las fotografías. ¿Qué hacen? Pues se le habían caído los chores al ruso. Y entonces pues viene la invasión. Y dice, bueno, pero los podemos perdonar si nos quitan unos cohetes ya medio gachos, pasados de moda, en Turquía y en Italia. Lo de Italia no lo dijeron delante de todo el mundo, porque tenían la OTAN y el Pacto de Varsovia, ¿sí? Y entonces viene ya, Fidel está clarísimo de lo que viene, conocen a los norteamericanos, y se da una de las cosas más graves que se puede ver en las relaciones soviéticas cubanas. Resulta que los gringos, sin consentimiento de los rusos, sin consentimiento de los soviéticos, negocian con los gringos. No quiero ser pelado, pero sí creo que los chones llegaron muy abajo. Eso es una vulgaridad, pero así fue. Y entonces pactan con norteamericanos que quitan los fierros de Turquía y con los fierros de Italia. Entonces eso vale Cuba. Y entonces resulta que pactan y los últimos en enterarse son los cubanos. Y Fidel para entonces se ha dicho, se entera de que está negociando, dice, nosotros no aceptaremos ese trato y tenemos 5 puntos que hubieran cambiado la historia de Cuba. La primera es, se salen de Guantánamo. Si quieren que se quemen los cohetes, salen de Guantánamo. Lo segundo, automáticamente hay el retiro del bloqueo, en términos que se pudiera comprobar que se acababa todo el bloqueo. Tercer lugar, no más vuelos violar el espacio cubano y no hay posibilidades de que pueda haber ahí. Y el compromiso ante la ONU y ante todo el mundo que no puede haber ninguna agresión de tipo militar. Con esos 5 puntos la historia hubiera cambiado de la URSS y la historia de América Latina y de Cuba sobre todo. Pero pues los rusos, ya que eran rosas en aquel tiempo, dejan a Cuba colgado. Pero hay una cosa que ya voy, me quedan nada más 20 minutos. Hay una carta famosa, que es una carta histórica que Fidel escribió de su puño y letra, en donde él está convencido de que es posible que frente a lo que está ocurriendo venga la invasión. Y la escribe, él dice que la redactó en medianoche, estuvo escribiéndola de la manera más concisa y que se pudiera entender lo que él quería decir. Y él comenta cómo esa carta la lleva directamente a la embajada soviética y está frente a los traductores ahí, dice, quiero que palabra por palabra la escriban, que no me tergiversen eso. Y es una carta que demuestra lo que es esa revolución cubana y lo que es Fidel. Le escriben. ¿Qué dicen? No la traigo acá, pero les juro que no le estoy diciendo mentiras, sino Ángel Guerra que me rectifique. Les dice que están a punto de ser invadidos y que será una guerra arrasadora y que posiblemente el pueblo de Cuba y la revolución terminen a costa pues de la decisión de los norteamericanos. Y dicen, estamos dispuestos, este pueblo y esta revolución, a pagar el costo de ello. Si es por defender el socialismo, lo asumimos y vamos a enfrentarnos a esa invasión. ¿Estoy diciendo mentiras? Bueno. Dice, lo hacemos. Y la carta va dirigida a Nikita, tiene nombre así medio, no sabemos si es hombre o es mujer, pero se llama Nikita Khrushchev. Y entonces le dice, lo único que pedimos es que si nosotros vamos a pagar ese precio por la defensa del socialismo, y va la parte que sigue, ustedes sean capaces de defender
el socialismo, asestando un golpe de demoledor que seamos capaces de acabar con el imperialismo. Fíjense lo que usted dice. Está diciendo que si van contra Cuba, ellos tengan la decisión de responder efectivamente en defensa del socialismo. Y si no, vamos a hacer el pago por el socialismo. Se manda tal cual, se respeta la redacción. ¿Y qué creen que hizo Nikita Khrushchev? Llega la carta, es una carta de guerra, compañeros, es una carta que está Cuba aceptando que puede desaparecer, que los van a desaparecer, que los van a bombardear, pero que Cuba no se derrota, pero que si cae Cuba, tengan la capacidad de defender el socialismo. Bueno, como los rusos son bien comunistas, Nikita Khrushchev esconde la carta. Nunca se le dio a conocer ni al ejército ni a la dirección del Partido Comunista. ¿Y qué dijo Khrushchev una reunión que hace del Partido Comunista? Que Fidel estaba pidiendo que iniciara la guerra a los soviéticos. Y claro, pues queda Fidel como un pleitista, buscabulla. ¿Cómo es posible que ese dirigente de esa isla del Caribe esté pidiendo que queramos la guerra? La deformó totalmente. La carta está publicada, existe, todo eso está visualizado en las fuentes más serias, tanto de... 100 horas con Fidel, ahí está la carta, el texto, sí, sí. Y entonces, pues los del ejército rosa dicen, no, está loco Fidel, ya no, el ejército rojo se echan para atrás y entonces está bien negociando. Pero además quieren que sus fierros, ya me llevo mis fierros a mi casa, y aceptan que los gringos vayan sin consultar a Cuba a supervisar que no queden fierros. ¿Ustedes creen que Fidel le va a aceptar eso? Jamás. Pero aquí no viene nadie. Llévense sus fierros, lo trajeron, se los llevan sin consulta. No les dijo traidores, pero era una traición. Y pusieron los soviéticos en riesgo a la revolución misma y al pueblo de Cuba. Ahí conocieron a los soviéticos. Ahí conocieron a los comunistas del mundo. Yo digo porque pues eran los jefes de todos los comunistas del mundo, o de la mayor parte, no de todos, de los comunistas de los partidos, había muchos comunistas sin partido, para que no me vayan a tergiversar. Entonces, va también el secretario general UTAN de la ONU, que quiere que le dé chance de regresar los fierros, y Cuba no acepta. Y eso va a ser algo, por eso en la carta de despedida del Che, dice, me siento orgulloso de haber estado a tu lado en los días luminosos y tristes de octubre, porque dice, ningún estadista ha brillado como tú en esos días, porque tomar las decisiones que tomó Fidel, tomar las decisiones de un pueblo que estuvo con él a todas luces, ustedes pueden ver en esos días, el pueblo entero de Cuba sabía lo que podía venir, y nadie se echó para atrás, y dije, no, la enfrentamos, y lo consultó Fidel en mítines, como es Fidel y todo eso, en la plaza de la Revolución, en grandes mítines, y les dijo lo que podía pasar, y nadie estaba dispuesto a entregarse. Entonces, como son los cubanos, ya ven cómo son así, a veces medio groserillos, a la manera latina, no era hasta la victoria siempre, o el pueblo unido, no, Nikita, mariquita, lo que sea, no se quita, Nikita. Piensen ustedes al dirigente comunista del mundo, ya ven cómo son respetuosos pues los cubanos, ¿verdad? Por eso su revolución era muy heterodoxa y no ortodoxa. Bueno, eso permite que la revolución de Cuba sepa que tiene que pensar por sí misma, que no puede confiar en su defensa ni su permanencia, sino a partir de su propia lucha, de sus propias convicciones y de su fuerza. Y de ese tamaño es, digamos, esos inicios de esa revolución, que a los 2 años de triunfo es capaz de enfrentarse al monstruo atómico de un lado y de otro. Eso va a darle esa fortaleza que empieza desde entonces del pueblo cubano. Lo quiero decir esto porque el internacional, yo sé que esto suena nota roja, pero casi nadie conoce esa historia, nadie conoce lo que pasó realmente. Y cuando uno habla mal de los comunistas de ciertos lugares, pues lo habla porque efectivamente uno lo empieza a conocer. Y quien más conoció a los soviéticos fue un aprendizaje, fueron ellos. Y ahí ya hubo varias cuestiones que dijeron, en el futuro depende de nosotros, no de los soviéticos, nunca hemos sido satélites de ellos, no hicimos la revolución porque ellos nos ayudaran, fue una revolución propia, nacida de nuestras propias entrañas, y ese es uno de los méritos de la revolución. Voy a concretar. El Che le encarga
todos salen a combatir. El Che tiene una parte en el occidente, Fidel está en el cuartel central en La Habana y están repartidos todos los jefes de la revolución. En Cuba los jefes militares y de la revolución no se esconden. Acuérdense cuando a Bush le cayeron las torres gemelas, lo primero que lo sacaron lo fueron a esconder en todos los sótanos de la Casa Blanca, todo lo demás, donde aparentemente no llegan las bombas atómicas. Cada quien tomó su puesto de combate, porque se llamó a combate. En esos días la revolución llamó a combate, y era a combatir, hasta la resistencia final. Y sobre una base que siempre ha operado en la estrategia militar de Cuba. La revolución cubana ni se rinde ni se retira. Y esa ha sido la forma como han actuado siempre. ¿Ven? Después de eso, pues el Che sigue teniendo tareas y ya después hay otras cuestiones que tiene que cubrir. Y le tocan varias cuestiones que tienen que ver con la política internacional. Y el Che es un excelente vocero, aunque hubiera un ministro de Relaciones Exteriores, no es lo mismo que vaya el Che. Y el Che va a la ONU y ahí va a ser un desmadre el Che, que ya se imaginarán, ¿verdad? A los gringos los trata pues como los tiene que tratar. Le llaman mentirosos, cobardes, en fin, todo lo que son. Porque tratan de negar lo que han hecho contra Cuba. Y el embajador de Estados Unidos, creo, Stevenson, no quiere debatir con el Che. Y así es el Che, de ese tamaño es la política exterior del Che. Pero va a las Naciones Unidas y le dan una tarea muy importante que va a ser trascendente para la historia posterior de Cuba. Fidel le pide que vaya a recorrer el mundo de África. Y va a ver a los mandarines chinos, porque ya entonces, acuérdense que los chinos son mandarines, pero ahora socialistas, ¿verdad? Claro, son multimillonarios todos los dirigentes chinos, son mandarines del comunismo, ¿no? Y le va la tarea de que vaya a recorrer África. Y recorre, no 18, como dijo el Taibo, son 9 países. Va entre otros, por supuesto, Argelia, que es cómplice de Cuba, en el mejor de los sentidos. Va a Benin, va a Tanzania, va a Egipto y otros lugares. ¿Pero a qué va? A hacer fiestas, bailes, que así como acostumbran los cubanos, que son reveladores, pero el Che era malísimo para los bailes y no sabía cantar ni nada. Era lo más desabrido en términos musicales, pero él lo reconocía. Y va a una tarea muy importante. Fidel plantea que hay que unificar las luchas de liberación de los pueblos de América Latina con los pueblos de África. Y es en África donde está en un proceso de independización o de independencia de los pueblos coloniales. Y no tienen mejor referente, pues, ellos que los cubanos. Ustedes conocen una película que se llama La Guerra de Argel. Casi todos los de izquierda la conocen, ¿verdad? La batalla de Argel, ¿verdad que sí? Y uno dice, ay, qué trinchones eran los argelinos, son bien trinchones. Pero lo que no saben que detrás de esa batalla está Cuba. Está Cuba. Porque desde la época de la guerra de Argelia, de la revolución, en Cuba se está dando la independencia, también la guerra, la independencia. Y Ben Bella, el primer dirigente de la revolución argelina, dice, pues aquellos son rebándalos, te voy a decir que si nos ayudan. Y desde la época, aún antes del triunfo de la revolución, Cuba se pronuncia a favor, en apoyo a la revolución de Argelia. Y hay una estrecha relación y afecto mutuo revolucionario. Y entonces el Che va a visitar a sus amigos de Argelia. Y el Che va a hacer un recorrido, ese famoso recorrido de los 3 meses, que el Che es una especie de Santo Claus revolucionario. Lo digo con el mayor respeto, ¿eh? Se fija que el Santo Claus reparte muchas cosas, ¿no? Bueno, seguramente el Che no iba a repartir regalos de Navidad, ni esferitas. Digo Santo Claus porque cuando saben que el Che está en África, vienen los de Angola, vienen los de Mozambique, vienen los de Guinea y llegan los de Zaire y hasta chorros los que estaban peleando. Dicen, pues aquí sí hay un vándalo que ya llegó y andan lo mismo que nosotros. Y van a ver al Che. ¿Y qué piden de Cuba? ¿Por qué quieren ver al Che? Quieren adiestramiento militar, quieren apoyo militar, quieren formación de cuadros militares y políticos y quieren también becas para estudiar, en fin. Y llega el Che a Argelia. No voy a volver a hacer todo el recorrido, voy a terminar por respeto a ustedes. Les va a quedar un poco tronco, pero lo voy a dejar ahí. Y se establece una relación que ustedes ni tienen ni idea de lo que ocurre. Argelia, como el Che también es bueno para echar rollo en ese sentido, entonces dicen, vamos a colaborar. Y entonces se compromete Cuba, a través del Che,
que va a enviar asesores militares y que van a tener acuerdos de apoyo mutuo para defender su respectiva revolución. Están más necesitados los argelinos. Y al poco tiempo, como están provocando los reyes de Marruecos, pues Cuba, que con esa son agarrados, no hacen buen internacionalismo, intentan invadir Argelia y sácale que llegan 700 cubanos. Y junto con 700 cubanos llegan como 30 tanques, no tenían muchos, pero ya son soviéticos, porque luego los cubanos hacían apoyo internacional con rifles gringos. Por eso se ríen algunos historiadores de que los chamaqueaban, como decimos en México. Era imposible que los cubanos repartiendo armas norteamericanas. Pues sí, aunque los gringos no sabían ni se daban cuenta, ellos repartían, eran BAM, armas que habían capturado en la revolución o que habían comprado. Y entonces pues resulta que ven llegar los tanques, los fierros, y el rey Hassan, que resulta que es mariquetas, no en un sentido peyorativo, pues resulta que se echa para atrás, porque ver a los cubanos con sus fierros y el tipo de combatientes que ya saben que han tenido en la revolución, pues los Hassan dice, no, mejor vamos siendo pacifistas, y entonces firman la paz con Argelia y salen corriendo. Eso le da un enorme prestigio a las FARC, a los guerrilleros africanos cubanos en el resto de África. Y luego, pues como cubanos se anda, digamos, con rodeos, ¿qué le piden? Porque llegan en un barco y ya entrado en gastos, le piden, bueno, ¿por qué no nos ayudan algo con muchachos y heridos nuestros? Y el mejor cargamento que regresa de Argelia después de intervenciones de 80 soldados argelinos del Frente de Liberación Nacional que han sido heridos y que entonces van a tratarse a Cuba. Pero ese es el primer apoyo concreto de Cuba en términos revolucionarios, de ese internacionalismo verde olivo que decían. Pero además el mejor cargamento, y esa es otra vez la historia primera del primer acto en África de internacionalismo, el Che deja de llamarle proletario, porque le llama internacionalismo a la cubana, porque el proletario pues ni se da. Eso lo escribe el Che, no crean que yo estoy deformando a Max. Entonces llegan 20 niños junto con los soldados, van heridos, 20 niños que van a ser llevados, son de campos de refugiados, de niños sin padres, huérfanos, y sabes que llegan a Cuba como el primer cargamento, van soldados y niños, y esos niños van a estudiar, van a crecer y se regresarán con el tiempo a su patria liberada. Y detrás de la batalla de Argel, que es una película que sí conocemos, está en buena medida la presencia cubana de esa revolución. Hay muchas cosas del Che, pero la voy a dejar ahí. Ya me pasé de tiempo, ya hace tiempo. Entonces, si quieren, por ahí en una cantina seguimos la parte de un lado, ¿no? ¿Sí? Pero espero que entiendan todo eso que hizo el Che. El Che se pasó luego un año completo en Zaire, en Congo, en fin, y luego en la etapa final de la vida es varios meses final, en donde él no tiene ningún problema para ir a luchar como internacionalista. La vida del Che hay que seguirla en todos los ámbitos de su acción revolucionaria, pero el que va cursando su camino es esa decisión de luchar en donde quiera que haya una injusticia del mundo, y esa es la cabeza del Che, y ese es el internacionalismo de la revolución cubana. Yo creo que, y sí lo voy a decir, por encima del ejército rosa y del ejército maoísta, de todos esos, no hay revolución tan internacionalista en la historia de la humanidad como la historia de la revolución cubana. Y estamos hablando de un pequeño país con limitaciones económicas, con no la riqueza de otros, pero fueron más generosos y han sido más generosos que lo que pudieron dar los rusos o los chinos o quien quieran. Esa es la revolución cubana, y en eso está Fidel y está el Che, no son cosas aparte. Para ese internacionalismo que es real y que sigue usándose cotidianamente, no sé cuántos miles actualmente de maestros, de médicos, de ingenieros, están combatiendo hoy por la vía de la salud, la cultura y la educación. En otros momentos pelearon y ellos nunca tuvieron miedo, pelearon con las armas y se enfrentaron a quien sea. Un minuto, le prometo. No me regañes, Ángel Guerra, porque yo sé que tú eres el coordinador de siempre en la Casa Lamy, me regañes. Lo que quiero decir es que si alguien quiere conocer, hay un libro que se llama Misiones en Conflicto, de Piero Geigles, es un autor inglés, medio italiano, quién sabe qué será, ya ve cómo son los europeos. Bueno, ya ve, es que son una revoltura, nomás que ya ve que se creen puros ellos. Bueno, léanlo un día, no me crean a mí, es la epopeya cubana
en África. Cuba es el país que liberó África. Se me dice cómo es mentiroso el Navarro. Vean ese libro que está hecho con documentos de las fuentes de la CIA, está hecho con los documentos, con las fuentes de Inglaterra, de otros lugares y de la propia Cuba. Este autor quiso divulgar efectivamente lo que la mayor parte de la gente no conoce en el mundo nuestro. Cuba fue a liberar varios países de América, digo, de África. Y esa historia la empezó el Che y la siguieron otros. En aquel tiempo no fue la primera vez que el Che llega a pelear, no fue fácil en Zaire. Y él, como es autocrítico, dice que fue una derrota y fue un viacrucis de desencantos. Pero eso dice, no me derrotó. Y sigo creyendo y tengo fe en la guerra de guerrillas. Pero apenas está saliendo el Che en 65, de Tanzania, donde hacen una parada. Apenas está saliendo, cuando está entrando otra columna, la columna 2, dirigida por Risquet, otro dirigente cubano, al Congo. Y ahí empezaron una lucha de 25 años, 25 años. Y dice, en esos 25 años no hubo un solo día en África en que no estuvieran peleando un grupo de cubanos en una selva, en una comunidad, en un pueblo, peleando en contra de las naciones imperialistas o colonialistas. Y a lo largo de 25 años, 25, casi 26 años, pasaron más de 450,000 cubanos peleando en África. Si un día van a Sudáfrica, vayan a Durban, donde era la sede de los países no alineados que Fidel presidió, y en Sudáfrica hay una enorme fotografía, es como 5 metros, donde se ve ese granero, los no alineados, y donde fue la gran ceremonia en donde llega Mandela y le dio a Mandela para el cuando rompen al ejército atómico nuclear de Sudáfrica, que era el más poderoso, los cubanos lo derrotan. Y son los cubanos, si ustedes ven ese texto de Iglesia, ellos firman la paz, son Angola, Sudáfrica, Cuba de un lado y del otro lado Estados Unidos y Sudáfrica. Los cubanos obligan, y eso es parte de su respuesta, a que se firme la independencia de la libertad en primer lugar de Mandela. Ellos sacan de la cárcel a Mandela. Y luego se logra la independencia de Zimbabue, del régimen de Zimbabue y del otro Namibia, y por supuesto de Angola. Y Fidel dice, nosotros no somos invasores, pero si hubiera sido necesario nos vamos hasta Johannesburgo. Todo esto está escrito, ¿no? Esa es una parte que no se conoce. Bueno, esa historia la inició el Che como representante de la revolución cubana. Mandela dice, nadie hizo en África nunca tantas cosas como hizo la revolución cubana cuando fue a Cuba. Y por ahí otro autor cubano dice, bueno, es que nosotros, porque los que mandaban allá a pelear no es que era por mandarlos por delante como los gringos, los revolucionarios de África decían, manden los negros para que no haya bronca de confundirnos. Y entonces ahí andan los cubanos negros con los cubanos revolucionarios peleando, y hacía toda madre, ¿verdad? Entonces, por eso él sí tuvo problemas, como él era blanco, cuando va, no les parecía mucho, por eso y por otras cosas. Entonces Cuba mandó a combatientes revolucionarios negros de preferencia, porque así lo pedían los compañeros negros, a que fueran a pelear. Ahora, nadie fue mandado a fuerza, termino. A Cuba, todas las misiones internacionalistas fue voluntario. Ahí le preguntaban al compañero, ¿usted quiere ir a pelear a Angola? Si usted decía, no, pues es que ahorita tengo clases tengo que dar clases, no, pues está bien, no lo van a expulsar de la escuela. Así fue siempre, nadie fue a fuerza, nadie. Vean ese libro de Iglesia, que yo es de los mejores libros de la Revolución Cubana, sobre ese. Y tiene al final un pensamiento que es el pensamiento de Fidel. Fidel dice que esa lucha en África y todo lo que han hecho los cubanos en las misiones internacionales e internacionalistas son el pago, dice, de nuestro pueblo en nuestra deuda a la humanidad. Para Fidel eso es el internacionalismo. Estamos pagando nuestra deuda con la humanidad. Porque para Fidel, le anduve preguntando por ahí, vieron que no anda de chismoso. ¿Qué quiere decir eso? Para Fidel dice que Cuba fue cómplice, sin quererlo el pueblo cubano, del sistema esclavista, obligado por los colonialistas que llevan la población esclava a África, y Cuba fue, no por decisión de su pueblo, sino por decisión de los que lo invadieron,
una nación esclavista, que la revolución finalmente terminó por liberarse. Pero Fidel, ¿qué es? ¿Cómo es Fidel? Dice que están pagando la deuda del pueblo cubano con la humanidad. Creo que la han pagado con creces. Nadie casi conoce esa historia. Y ahí es Fidel y el Che, porque no crean que el Che se movía por la libre. El Che respetaba profundamente a Fidel y todos los proyectos internacionalistas fueron parte de la revolución cubana. No le crean a los trotskistas, no sé, habrá que algunos, pero les pido que lean el discurso de Fidel cuando se cierra la internacional de los pueblos en armas. Se llama Tricontinental. Aquí está Feliu, creo que ya se aburrió de mi intervención. Lean, es fabuloso un discurso. ¿Qué dijeron los trotskistas? Porque el Che no aparecía en Cuba. Como ellos tienen, como dicen en los ranchos mexicanos, el que se quema con leche, hasta el jojoca le sopla, ¿no? Entonces, como ellos son muy pensativos, dijeron, es que seguramente en Cuba estamos igual en la época de Stalin. ¿Y qué inventaron los trotskistas? Que habían asesinado al Che, que lo habían matado, que lo habían desaparecido porque el Che sí era revolucionario y el Fidel era un seguidor de los soviéticos. Como no saben historia de Cuba, pueden inventar lo que sea. Y del discurso están todos los movimientos de liberación que van a Cuba. Están los vietnamitas, están todos los que quieran, todos los vándalos revolucionarios del mundo armados. Ahí no van a conferencias de rollo, como lo hacían las internacionales de los comunistas o de los trotskistas. Cuba convoca a todos los pueblos en armas y a sus movimientos. Y ahí Fidel explica, dicen que matamos al Che, dicen que lo desaparecimos, dicen que nosotros, todo eso se inventó. Aquí hay gente que conoce eso y esos textos. Dice, pero el Che no iba a decirles a ustedes dónde anda, él no iba a hacer una conferencia de prensa para decir a dónde voy. El Che estaba clandestino en África, con otro nombre, bajo otro nombre. Dice, pero un día se sabrá dónde está el Che. El Che estaba en Tanzania, acaba de pelear 8 veces en África, en el Zaire. Pero eso fue lo que se dijo. Y el Che, Fidel dice, aquí se dan la mano a los trotskistas y la CIA. Son los mismos argumentos que han dicho. Y bueno, ya no voy a hablar más porque no quiero aquí enojar a un amigo que tengo al fondo que quiero mucho, que es medio trosco, pero lo respeto mucho porque es el único buen trotskista que conozco, es el profesor Ávila, que ustedes conocen, maestro. Es un trotskista respetable mexicano. Entonces, viene eso y al tiempo se va a saber. El Che andaba peleando en África con los negros y todo lo demás. Pero eso se dijo, y recuerda a un amigo que ya se ha portado últimamente bien con Cuba, pero hubo una época que fue rabioso. Es el más admirado de los trotskistas mexicanos por ellos, Gili. Le dije 2 páginas completitas de todas las mentiras que ha dicho Gili. Ya se ha comportado últimamente, ya está viejón, entonces ya no puede mentir tanto. Pero eso dijeron, eso está escrito por Fidel, no me crean a mí. Es el último documento de clausura de la Tricontinental. Todos los revolucionarios del mundo están en La Habana. Y es ahí donde manda el Che, no les dice dónde está, y les manda a decir que si quieren luchar todos los revolucionarios del mundo, se unan para luchar en forma armada y que pueden hacer 1, 2, 3 Vietnam, que lo simplificaron. No quiere decir que quiere guerras, sí, pero vamos a darle a Estados Unidos un Vietnam, otro Vietnam y otro Vietnam. Si nos unimos todos los pueblos armados. El Che no andaba pues pidiendo el registro electoral y pidiendo ¿cómo se llama? Prerrogativas. Ese es el Che. Por eso no lo podían ver ni los rusos, ni los troscos, ni nadie. Los comunistas, hablo de los comunistas de los partidos, para que no me deformen. El comunismo oficial. Bueno, lo dejo ahí y, perdón, Maribelita, pero es que... Les voy a echar la culpa a ustedes porque llegaron tardísimo y me robaron mi tiempo. Sí. Sí, de veras. Bueno, como traemos el tiempo encima, la dinámica de las preguntas serían 3 preguntas. Si hay más, bueno, entonces se abre otra ronda. Entonces cedemos el micrófono. ¿Qué pasa usted? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Estrada. Mi pregunta es esta. Se dice que hay en una guerra o en una revolución no hay asesinatos,
hay ejecuciones. ¿Al Che lo asesinaron o lo ejecutaron? Al Che lo asesinaron. Aunque haya sido una revuelta guerrillera. Sí. Yo también pienso lo mismo que se asesinó. Pero diga toda la idea. ¿Perdón? No, diga toda la idea. No, sí, no, digo, yo también pienso eso, ¿no? Que fue asesinado, pero no sé si sea sinónimo asesinato de ejecución. Y alguien me dijo es muy distinto. Sí, sí, claro. Y como el Che Guevara, dentro de su ámbito de guerrillero, pues obviamente yo siento que, como lo que he leído, fue ejecutado, no fue asesinado. Sí, bueno. Sí, bueno, o sea, es cuestión de enfoques, Sí, ¿verdad? está bien. Otra pregunta, hay un documental de una persona, Benigno, salió, siente que fue muy duro el pensamiento del Che al decir que cuando ellos murieran en combate, que su último pensamiento sería para Fidel Castro. El Che Guevara admiraba mucho a Fidel Castro, eso lo entiendo. Pero sí ha habido una controversia desde hace muchos años y siempre ha surgido nuevos documentos. Y siempre me pregunto lo mismo, a pesar de que pase el tiempo, no sé si después, cuando me muera, vaya a surgir otra versión. En realidad, Fidel Castro traicionó al Che Guevara, como se dice que traicionó a Camilo Cienfuegos. A ver, ¿contesto a esa o después? Que sean otras dos, si hay otras dos, si es la única. Bueno, y la última, hay un señor, Pacho O'Dowell, creo que sí, le dicen así, habla de que él escribió mucho sobre la infancia del Che Guevara, pero ya también hace una reflexión donde dice que el Che Guevara en Guatemala aprendió a usar la ametralladora y que se casó en Guatemala. Yo tengo entendido que fue en Tepozotlán. Esas serían las últimas preguntas. Muchas gracias. ¿Quieren que conteste? Miren, esta es una pregunta reiterada, es un tema que sale indiscutiblemente respecto a esa muerte del Che y el comportamiento de la revolución y en particular de Fidel frente al Che. Y sí conozco bien, pero más de lo que se imagina, a muy buen amigo, a Benigno, que su nombre real era Dariel Alarcón, y que fue un guajiro campesino, me dicen en Cuba, que inicialmente la revolución se suma. Él, debo decir que sufrió mucho cuando se incorpora a la revolución, era un campesino pobre de la Sierra Maestra, y queman su casa, asesinan a su madre y a su hijo, el ejército de Batista. Y eso lo induce a incorporarse a la revolución cubana, y le toca pelear al lado del Che, y será un hombre fuertísimo, campesino, guajiro de sus flacos corriosos, y que será un hombre que casi siempre está en la vanguardia de la guerrilla, que es fuerte y que tiene capacidad de hacer lo que hace un guerrillero de vanguardia. Decía el Che que en la vida política, como en la vida social y en todo, el ritmo de la guerrilla está determinado por los más ineptos, o por los flojos, o por los que no tienen fortaleza física, porque son los que atrasan la guerrilla. Entonces, pues siempre es lo que le llaman la resaca, así le llamaban en términos los cubanos un poco, el Che les llamaba así la resaca, no en forma de burla, pero sí era la parte que entorpecía el ritmo de la guerrilla. Es como cuando presentan los niños mexicanos la prueba enlace, ¿no? Los que no están bien preparados son los que van mal a los maestros. Entonces generalmente no quieren la resaca, y la resaca quieren que no vaya para que el maestro no sea mal calificado. Se fijan cómo es la educación moderna en México. Mejor que no venga el niño que no tiene buen desempeño. Bueno, Dariel Alarcón, guajiro, además es de los que sobrevive, junto con Bombo y con Papi. Son tres cubanos que logran sobrevivir, y durante varios días, no crean que fue fácil regresar a Cuba, tanto por la vergüenza de algunos de ellos, como por el viaje que tienen que hacer. Por fortuna se queda con ellos un hombre fuerte, comprometido, de los Peredo, el Inti Peredo, miembro del Partido Comunista. Pese al Partido Comunista, ya no hablamos de esa, la traición, eso sí digo, traición del Partido Comunista, un maricón que era, bueno, no estoy hablando en un sentido homofóbico, es una palabra que, bueno, es otra palabra, un miedoso, rajón, ¿verdad? Eso, un rajón, que es el secretario general del Partido Comunista, al cual conocí en la URSS,
ni quería saludarlo, pero me fue a saludar porque yo que hablaba español, dice, yo soy, ¿cómo están los bolivianos? Dije, la peor cosa que me ha pasado en la vida es conocer a Mario Monge. Estaba en la URSS, pero pues en la URSS querían mucho a sus muchachos, ¿no? Entonces, él tiene un compromiso con el Che, de que el Partido Comunista Boliviano y la selección de Fidel va a apoyar la lucha guerrillera, y que entonces ese es el compromiso. Se lo preguntan, dice que si están dispuestos, que va a ir el Che a pelear, no para pelear por Bolivia, el Che quiere hacer una guerrilla continental, que esa es la estrategia del Che. Pero a la hora que llega el Che, empiezan a traicionarlos y el secretario general da la orden que se vaya para atrás. Y empiezan a decir una serie de problemas. Por eso, no es que el Che no se va a pelear en Bolivia, el problema es que tiene toda una serie de obstáculos. Luego se le pierde, porque se pierde, aparte de la vanguardia en la que está un Vilo Acuña, Joaquín, y el Che, por no dejarlos otra vez la mentalidad de los cubanos revolucionarios, no encuentran a Vilo, a Joaquín. Y es una área que no conocen muy bien, tienen algunos guías bolivianos, y el Che se pasa dando vueltas en un área de Ñacahuazú, y no encuentran a ellos. En esa parte de la guerrilla, pues es la mitad, pierde capacidad combativa la guerrilla, de 50 y tantos, que ganan 30 y tantos, y entre ellos va Tania, la guerrillera, la alemana Tamara Bunke. Y hay una traición de Honorato Rojas, un campesino boliviano, que le paga el ejército muy bien porque los lleven a un punto de cruce de un río y que les diga por dónde van a pasar, y lo está esperando el ejército. Son muchas circunstancias, no voy a hacer todo el debate de ese debate en torno a si fue totalmente equivocado el Che. El Che tuvo una serie de circunstancias que operaron negativamente y que no están diciendo el Che, pues se llevaron a esas circunstancias. Ahora, Dariel es la mejor fuente, o Benigno, como usted le llama, compañero, es la mejor fuente de Jorge Castañeda, ¿sí sabe? Si ustedes quieren conocer la verdad de la Revolución Cubana, lean a Jorge Castañeda. La fuente fundamental de todos los infundios, chismes de esa etapa es Jorge Castañeda. Benigno, Dariel Alarcón. Es él y otros más. O sea, todos los que quieran hacer, puede ser una palabra fuerte, aquí no se, en este santo lugar no se dice. Si quieren leer mierda, vean a Jorge Castañeda y consulten a Benigno. Todos los infundios de la traición salen a partir de, entre ellos, del propio Benigno. Él era un hombre muy fuerte, un hombre que luchó al lado del Che, se salva y logra llegar hasta la Cuba. Van a dar a Chile, y en Chile los apoya Salvador Allende, el que era presidente del Senado. Sabía que estaban allá en la guerra, y para llegar a Cuba pasan por Europa, dan una serie de vueltas, creo que van hasta Tahití de vacaciones, ¿verdad? De Pascua, sí, es parte de Chile, y van a dar allá. Y el Dariel, Benigno, alias Benigno, llega a Cuba, y al paso del tiempo, él, pues en toda revolución hay desertores, ¿no? Él empieza a ser maiciado con euros y con francos, eso ya es diferente, y pide hacer un viaje a Francia, y cuando va a Francia se queda allá, y empieza a cantar como si fuera cantante de ópera, e inventar cosas que nunca sucedieron. Le voy a dar un dato, lean a Piero Geiglese, para que vea cómo inventó, pero es la fuente fundamental de Castañeda, y por eso todas las mentiras que dice Castañeda, su fuente es las entrevistas con Benigno. Y Benigno inventa que él estuvo con el Che en África, cosa que es una falsedad total. Hay las listas clarísimas de todos los que Iglesia se la tiene. Nunca fue Benigno a pelear a África, pero él dice que él fue a pelear a África. Y que él ve cuando llegan en el avión, que nunca fue a África, que él vio cómo se peleó Fidel con el Che. Y a partir de ahí se inventaron la madre a la manera cubana, en fin, no sé cómo se inventará, pero debe ser parecida. Entonces, que ahí pelearon y que ya el Che tenía que irse porque ya no aguantaba a Fidel. Y luego Raúl, aparte, como son montoneros los Castro, le echaron un montón, ¿verdad? Inventó todo. Si usted lee, hay un libro que se publicó aquí, Malón, Lástima de un amigo, de Mariano Rodríguez, ¿no? Ángel, un periodista que Mariano conoció, creo que se fue su jefe algún tiempo, Guerra, que estuvo aquí en México, y desgraciadamente, pues sí, él había hecho ya una serie de entrevistas con Benigno, y del Benigno de ese libro al Benigno de Jorge Castañeda es un mundo. Inventó mucho de eso.
No, Castañeda ha inventado hasta que Tania, la guerrillera, estaba embarazada del Che. Cosas como esas, pero bueno, ese es benigno. Y efectivamente en Francia les dieron mucho dinero. Y eso creo que ya murió hace poco. No sé, Ángel, o lo estoy matando yo. Nomás de ganas, ¿no? Creo que ya murió. Cualquier de las cosas que dan sobre el Che es ese sentido. Miren, lean guerrilleros, no me crean a mí. El hombre que sabe de la guerrilla, como pueden saber los que realmente hicieron la revolución, es Barbarroja, y él explica cómo hay una fase de sobrevivencia de una guerrilla, y que la primera etapa de la guerrilla tiene que vivir con sus propios recursos, y que inventar lo que dice Castañeda, que si hubieran mandado, no sé, unos platillos voladores, algo así a Bolivia, para que sacaran al Che, porque no ir por él fue un acto de traición. Mandar un destacamento de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ejército Cubano, significaba invadir otro país. Y Castañeda, por lo que quería que Cuba invadiera otro país, pues que los gringos invadieran Cuba. Y por eso inventó esa cuestión. Una cosa es decir, guerrilleros clandestinos, que los hubo en toda América Latina, no todo, en México no, porque no quiero yo meterme en ese problema. Lo que pide Castañeda es que si eran tan machitos los cubanos, mandaran su ejército a sacar de Bolivia, de Ñacazú, o Ñahuacazú. Lean a Piñeiro, no me crean a mí. Si alguien sabe de lo que él organizó junto con el Che, todas las guerrillas que ustedes pueden conocer en América Latina, y dice, eso pasó, nosotros no podíamos ir a mandar un destacamento de aviones o qué, unos torpedos, meter nuestros portaaviones allá en los Andes, ¿verdad? No sé qué cosa querrían. Y esa es parte de esa, que le inventaron los de la CIA, primero, los primeros que se, pero lo han divulgado sobre todo gente como Castañeda, y se ha creado un mito que algunos lo creen. Jamás la Revolución Cubana iba a traicionar al Che, pero tampoco podían hacer algunas cosas que tiene que hacer por sí misma la guerrilla. ¿Sí me entienden? Si los del Partido Comunista querían tanto a Lucio, ¿por qué no fueron por Lucio? Si los compañeros en aquel tiempo yo estaba en la JPS de Arturo, hubieran querido a Arturo, pues hubiéramos ido por él, ¿no? Pero no fuimos, y no podíamos, porque ni teníamos armas ni llegábamos a la sierra como andaba Arturo, si nos entendemos. Yo creo que tienen que leer más sobre eso. Eso se aparece, bueno, pero si Castañeda es su fuente más importante, compañeros, los felicito. ¿Sí me entienden? Para entender eso. ¿Otra? Tantas partes